Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo a todos los que estáis viendo este vídeo. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis viendo mi autobiografía o que la habéis visto, vuestros comentarios, porque ese vídeo es un desnudamiento bastante potente a nivel intimidad, ¿eh? Y bueno, solamente yo, que me olvidé de decir una cosa en la autobiografía, y así la digo y la suelto y ya está, y es que en la época en la que estuve con el proyecto de Prometea, con Jordi, el mayor hito fue que fuimos a Letonia, al Congreso Europeo de Psicología Transpersonal, donde se juntaron todas las escuelas de psicología transpersonal de Europa que siguen al método de Grof, de Stanislav Grof, y allí nos invitaron a Prometea para dar un concierto de música holotrópica allí en el Congreso Europeo en Letonia en octubre. Y esto no lo mencioné y la verdad es que es uno de los hitos en mi carrera musical. Venga, vamos para allá. Entonces, los tránsitos. Hay una cosa que quiero comentar sobre los tránsitos, porque yo a veces veo a otros astrólogos haciendo tránsitos y cada uno tiene su estilo. Lo que pasa es que yo lo que querría era dar a entender que los tránsitos, para empezar, nunca se han de ver como una amenaza. Eso para comenzar. Nunca se han de ver como algo oscuro, negativo, malo, que me va a fastidiar. Eso jamás. Porque entonces ya mejor no mires tránsitos. Porque si tú vas a estar proyectando tu realidad en negativo, mal vamos. O sea, todo tránsito es con un fin evolutivo. Esto es astrología evolutiva. Por el otro lado, muchas veces se tiende a generalizar sobre que un tránsito nos va a hacer esto y esto, esto a todos, cuando cada persona es un mundo. Entonces, un tránsito le afecta de manera o le influye de manera diferente a cada persona según su evolución, según sus procesos, según si lo que está proponiendo el tránsito lo tiene superado o no, o en qué nivel de madurez lo tiene. Sobre todo en cuanto a las tensiones, porque por ejemplo, si hay un tránsito que tiene que ver con la ira descontrolada, por ejemplo, un Marte cuadratura Plutón, la ira descontrolada, la pasión descontrolada, el maltrato, la violencia, por ejemplo, un Marte cuadratura Plutón, o incluso un Sol cuadratura Plutón. Bueno, vale. Diríamos que cuando en el cielo está Marte cuadratura Plutón, sí que hay una energía en el ambiente de mayor irascibilidad y de mayor descontrol del poder personal y que incluso puedan surgir pasiones sombrías. Eso está ahí, pero el receptor es el que manda. Es decir, cada persona es un mundo. Entonces, la energía de Marte cuadratura Plutón puede estar en el aire, pero si tú tienes súper trabajada a nivel evolutivo como alma, la ira, el deseo sexual descontrolado, o las ganas de maltratar o incluso de violar a alguien, pues evidentemente Marte cuadratura Plutón a ti no te va a hacer. Lo pongo en caricatura extrema porque, por ejemplo, una de las versiones más extremas y sombrías y oscuras de un Marte cuadratura Plutón es una violación sexual. Pero evidentemente no todo el mundo cuando hay Marte cuadratura Plutón se pone a violar sexualmente. Bueno, pues eso es el ejemplo claro de que un tránsito se adapta, es decir, el tránsito es como, a ver, todo es interno, ¿vale? Pero vamos a ponerlo como si viniera de fuera para entenderlo. Pero todo es interno. Entonces, imaginad que hay un Marte cuadratura Plutón. Entonces eso viene hacia nosotros. Esa energía está envolviéndonos, está en el aire. Es como si hace buen tiempo, va a llover. Bueno, hace tormenta. Marte cuadratura Plutón es como si hubiera una tormenta. ¿Vale? Pero ¿cómo reacciona cada uno a esa tormenta? De repente hay perros que son muy inestables o muy asustadizos y la tormenta les asusta, sin embargo otros no les hace nada. Pues esto es exactamente lo mismo. El Marte cuadratura Plutón a una persona que ya tiene un nivel evolutivo suficiente como para que esa tensión no le afecte en nada, porque esa es la cuestión, que esa tensión no le va a influir negativamente. Al revés,
esa persona, de manera natural, por su propia vibración, transmutará la energía de la tensión de Marte cuadratura Plutón en un Marte-Plutón armónico. Y entonces lo que le hará es estar más empoderada, con acciones y decisiones más profundas, e incluso puede llegar a purgar y a darse cuenta de algunos fallos que puede tener a la hora de decidirse hacerse una terapia al planeta Marte. ¿Entendéis? O sea, depende del nivel de frecuencia que estemos en cada uno de los arquetipos y en cada una de las combinaciones de los arquetipos, nos va a influir de una manera o de otra. Entonces vosotros tenéis que traducirlo a vuestro mundo, los tránsitos, o sea, tenéis que procesar la información. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos esta semana así de destacable, así fuertes? Bueno, pues Venus entra en Leo. Venus entra en Leo. Pero evidentemente, aunque Venus entra en Leo, si tú tienes un Venus en Capricornio, el Venus en Leo no te va a hacer de repente la reina del destape. Porque claro, el Venus en Leo en un nivel puede ser el destape en las playas, en verano. Ahí de repente todo el mundo se destapa, ¿no? Chicos y chicas, ¿no? Podría ser una versión del Venus en Leo, a un nivel, ¿vale? Pero a otro nivel, ¿entendéis? O sea, el Venus en Leo depende de cada persona, se expresará de una manera o de otra. O sea, no es lo mismo el Venus en Leo en Yados, que a lo mejor le da por fanfarronear con sus motos de agua y sus cochazos y hacer un vídeo para fliparse con eso, que el Venus en Leo en una persona que no tiene, por ejemplo, en un Venus en Capricornio. Entonces, si hay Venus en Leo en el cielo, al Venus en Capricornio, que a lo mejor es más austero y más frío y más prudente en las relaciones, tampoco le va a hacer salirse de su Venus en Capricornio, porque si no estaríamos bamboleándonos de aquí para allá. Entonces tenemos que entender que los tránsitos son pinceladas, ambientes energéticos, pero que no nos cambian lo que nosotros tenemos en nuestra carta natal, porque si no, entonces no tendríamos personalidad propia. Y esa es la cuestión, que los tránsitos son una capa que nos influye a cierto nivel. Pero lo más importante es nuestra carta natal y en todo caso nuestros tránsitos personales y nuestra revolución solar personal. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuándo entra Venus en Leo? Bueno, Venus en Leo dura hasta el 3 de agosto, ¿vale? ¿Y cuándo entra Venus en Leo? Pues Venus en Leo entra el 11 de julio. Bueno, pues tenemos Venus en Leo del 11 de julio con L al 3 de agosto. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que hay una tendencia en el ambiente de mayor, por ejemplo, autovaloración. Porque si Leo es el yo y Venus es el valor, pues hay una tendencia a una mayor autovaloración, una tendencia a una mayor autoestima, una tendencia a un valorarse más a uno mismo, una tendencia a querer ser uno, a lo mejor tener una mayor tendencia a ser, a ser centro de atención o a ser autorreconocido. Venus en Leo también nos ayuda a sacar lo que llevamos en el corazón, nuestros talentos. Venus en Leo también nos habla de querer disfrutar a lo grande, de querer disfrutar de una mayor diversión. Y entonces Venus en Leo es una energía muy buena para aquellos que tienen vacaciones en esta época, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, yo no sé si el micro la tengo que subir un poco más porque hola, 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 pero entonces está demasiado alto, porque yo oigo que luego está bajo, está alto, yo ya no me aclaro. Este micro es un misterio, señores, este micro es un señor misterio. Entonces, a partir de ahora lo voy a subir lo subo a 85 porque cuando está a 80 a veces está flojo. Entonces, ahora está a 80. Hola, hola, está a 80. Probando, probando, sí, sí, ey. Lo pongo a 87, a ver que no distorsione demasiado. Vamos a dejarlo en 85. Vale, perdón por el tema técnico así loco. Bueno,
Tendría que haberle dado al pause, lo sé, disculpad. Entonces, el Venus en Leo es eso, es un saco de mí, un valoro, porque Venus es también el anhelo, el deseo. Entonces, hay un ambiente de desear, de anhelar, pues pasarlo bien, hablar de cosas luminosas. Venus en Leo es muy de la creatividad, de la autoexpresión, del arte, de valorar la luz, de valorar lo positivo, de, sobre todo lo que decíamos, de la autovaloración, claro, Venus y Leo, los dos tienen que ver con el corazón. Entonces Venus en Leo es un poco parecido al Venus Star Point, en cierta manera, ¿no? Es como abrir el corazón, descubrir mis dones, descubrir mis talentos, quererme a mí mismo, practicar la autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, primero, antes que Venus entre en Leo, lo tenemos, antes de que el Venus entre en Leo, lo tenemos junto a Neptuno, porque Neptuno está en el grado 29,55, que ya se puso retrógrado. Y entonces Venus se pone en trígono a Neptuno justo antes de entrar en Leo, ¿vale? El día 10 de julio. Entonces esta influencia del Venus trígono Neptuno va a estar toda la semana, ¿vale? Entonces, antes de seguir, comentaros que están abiertas todavía la inscripción para astroencuentros individuales conmigo, con Pedro Redes, 3 por uno, 3 por uno, porque hay otros astrólogos que te hacen la carta natal y luego te cobran por los tránsitos y la revolución solar y te lo hacen por separado. Yo lo hago todo junto. Carta natal, que es para ver nuestros potenciales, virtudes, propósitos, conocernos a nosotros mismos en todos nuestros aspectos. Los tránsitos, que es a un año vista cómo me van a influir los planetas a mí a nivel personal en relación con mi carta natal. Y la revolución solar, que es la carta astral de mi cumpleaños, que genera un ambiente energético que me va a influir para un año entero de cumple a cumple. Entonces, aquí estáis, debajo de la descripción está el enlace para quien quiera un astroencuentro conmigo, ¿vale? Entonces, el Venus es en trígono con Neptuno, que va a estar toda la semana influyendo y que se pone exacto justo antes de entrar en Leo, es una apertura al perdón, es una apertura a bajar un poco la guardia en las relaciones, es una apertura a mayor sensibilidad, es una apertura, por ejemplo, los que tenéis Venus en Capricornio, por ejemplo, o Venus en Escorpio, o Venus en Cáncer, que a lo mejor son posiciones más desconfiadas, más cerradas, pues el Venus en trígono con Neptuno os ayuda a abriros un poquín, os ayuda a abriros un poquito, ¿no? Un poquín sería en asturiano, ¿no? Os ayuda a abriros un poquiño, en gallego, ¿no? El Venus trígono Neptuno os ayuda a abriros un poco, ¿vale? Y entonces, ¿entendéis? Es que a cada persona le influye distinto. Entonces, vosotros tenéis que ver un poco el tránsito, traducirlo a vuestra historia personal. Entonces, el Venus Trígono Neptuno es una apertura a unos sentimientos más amplios, más expansivos. Es una apertura a valorar o a anhelar la experiencia con lo trascendental. Es un mayor placer para ponerse a meditar. Por cierto, hay una meditación que es muy poderosa que quiero compartir ahora mismo con vosotros, que yo hace tiempo que la dejé de hacer, pero ahora la estoy volviendo a hacer y al menos a mí me funciona de perlas, ¿eh? Porque ayuda muchísimo a la concentración. Y es simplemente sentarse y mantener la atención aquí. Incluso podéis cerrar los ojos y ponéis el dedo aquí entre las cejas y un poquito más arriba y notáis cómo el dedo lo ponéis aquí, ¿eh? Notáis cómo el dedo lo ponéis aquí y ponéis el dedo para fijar la atención allí. Y entonces es como mirar hacia adelante y un poco hacia arriba, que es donde está el tercer ojo. Y también es donde está, en cierta manera, uno de los asientos de la divinidad, porque la divinidad está en varios lugares del cuerpo. Uno es el corazón, pero otro es el tercer ojo. Y el tercer ojo es una puerta muy poderosa para la iluminación espiritual. Entonces, concentrarse en el tercer ojo e ir recitando el mantra OM mentalmente. Se alarga la O y no la M.
Om al inspirar, Om al expirar, lo canto mentalmente mientras sostengo la atención en el tercer ojo aquí por encima de las cejas. ¿Eh? Esta es una meditación que recomendaba mucho para Mahansa Yogananda y muchos otros yogis de la India la recomiendan. Y es una meditación muy poderosa que nos puede llevar a estados espirituales máximos. Yo, mis momentos de mayor potencia espiritual, que incluso se me empezó a subir la Kundalini, fue cuando conseguí tener disciplina en esto, concentrando la atención allí. ¿Cuánto tiempo? El mayor posible que aguantes. Si pueden ser media hora, 15 minutos, media hora. Entonces es una manera muy poderosa de conectar con la fuente. Los dos centros más poderosos para conectar con la fuente es en el tercer ojo y en el corazón. Lo que pasa es que se dice en India que la gente que es de naturaleza más mental, intelectual, le va mejor concentrarse en el tercer ojo. Y la gente que es de naturaleza más emocional, le va más concentrarse en el corazón. Yo he practicado las dos y las dos me van muy bien, pero reconozco que en el tercer ojo consigo concentrarme con mucha mayor potencia y creo que es por acumulación de vidas anteriores que ya hice esta meditación. Porque la meditación en el tercer ojo, cantando Om, para mí es de lo más potente que existe. Vale. Bueno, entonces esto lo digo también por lo del Venus, Trígono, Neptuno, ¿no? Que tiene que ver con un anhelo de trascendencia, con un anhelo de tener sentimientos, también tiene que ver con el Ananda. Entonces con Venus, Trígono, Neptuno hay más facilidad para conectar con el Ananda. El Ananda es el placer de la divinidad, la felicidad de la divinidad, el amor de la divinidad. Entonces, claro, es muy interesante que Venus esté en Trígono con Neptuno justo antes de entrar en Leo, porque primero entran en el amor a la divinidad, en la trascendencia total, para luego llevar esa energía al Leo y llevarla un poco a nuestra alma, a nuestra conciencia. Entonces genera una especie de looping, de enlace y de link entre lo trascendental y lo individual divino, que es el Sol. Y además cuando entra junto al Sol se pone en oposición a Plutón, con lo cual Venus es bastante protagonista en esta semana que entrante. Porque justo cuando entra Venus en Leo, se pone en oposición con Plutón. De hecho, se pone en oposición con Plutón el día 12. O sea, Venus en Leo entra el día 11. Y se pone en oposición exacta al día 12. Pero evidentemente esto va a influir esto va a influir todo el tiempo. O sea, esto va a influir toda la... No, es que estoy mirando otra vez el tema del volumen. Esto va, sí, 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 bien. Esto va a influir toda la... Perdón. Va a influir toda la semana. Los aspectos más o menos influyen toda una semana e incluso 2 semanas, ¿vale? O sea, depende cuáles. Por ejemplo, Marte-Urano es más lento. Ahora pasamos a Marte-Urano. Entonces, Venus en oposición con Plutón. ¿Recordáis las oposiciones como las interpretamos aquí? Es decir, normalmente nos refugiamos en el planeta personal y rechazamos por oposición al planeta que está en oposición. Entonces, claro, esto es para las personas que tienen tendencia a rechazar el Plutón desde el punto de vista venusino. Si tú ya tienes el Plutón-Venus integrado, la Venus oposición Plutón no te va a influir demasiado, sino que vas a estar expresando el Venus-Plutón en armonía, que sería por ejemplo, Venus en oposición Plutón señala a todas aquellas mujeres que no están empoderadas. Nos habla del empoderamiento femenino. Nos habla también del empoderamiento femenino en todos los hombres, de integrar a la diosa que hay en todos los hombres, pero sobre todo de integrar a la diosa que hay en todas las mujeres, porque Plutón es la representación de la diosa volcánica, de la diosa Kali, de la diosa destructora de demonios, de la diosa transformadora y elevadora de la Kundalini. Es decir, el Venus oposición Plutón nos habla de la capacidad
o sea, del rechazo de la elevación del poder de la diosa o del rechazo de la elevación del poder de la Kundalini a nivel más simbólico, pero a nivel más terrenal nos puede hablar de mujeres que reciben maltratos de fuera porque no están suficientemente empoderadas y no saben decir que no. Y entonces reciben maltratos de fuera porque no tienen a su Plutón integrado, que es defenderse o escaparse o denunciar o lo que sea, por ejemplo, ¿no? Eso en un nivel muy sombra, ¿vale? Pero en un nivel más intermedio, el Venus en oposición con Plutón, a ver un momento, perdón. Decíamos, en un nivel más intermedio, el Venus o en oposición con Plutón nos puede hablar de deseos ocultos, por ejemplo, de anhelos, de placeres que reprimimos, Venus oposición Plutón, y entonces nos viene de fuera la tentación para ver que si esos placeres los hemos sublimado o los tenemos reprimidos, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es sublimar un placer y otra es reprimir un placer. ¿Vale? Entonces el Venus en oposición con Plutón nos va a confrontar también eso. O sea, cómo puede haber un rechazo al disfrutar en profundidad de las cosas, por miedo a sufrir, por ejemplo, o un rechazo a amar profundamente, por miedo a sufrir. Entonces, Venus en oposición Plutón nos habla de un miedo a ese Plutón. Y ese Plutón, ¿de qué nos habla cuando está en armonía con Venus? De relaciones intensas, de relaciones profundas, de relaciones de poder fundirse con otro en máxima plenitud, ¿vale? Pero el fundirse con otro en máxima plenitud no tiene por qué ser una fusión sexual, que también, pero hay otros niveles, hay muchos niveles de fundirse con otro. Hay una fusión energética también, hay una fusión espiritual con otro, normalmente con la pareja. Pero Venus también nos habla de las amistades. Entonces Venus en oposición Plutón también nos puede hablar de todas aquellas personas que rechazan querer ver los patrones que tienen en las diferentes relaciones, porque Plutón es un desnudador de lo que hay en los patrones de las relaciones. Entonces, vamos escondiendo, Venus oposición Plutón, por ejemplo, que tenemos una amiga tóxica que nos manipula. Y entonces en el momento en el que está Venus oposición Plutón se nos va a mostrar con mayor claridad, esa amiga se va a poner más tóxica de lo normal. Y para que nos demos cuenta. Y para que nosotros integremos a nuestro Plutón y a esa amiga tóxica no haga de plutoniana que nos absorbe a nosotros. El Venus oposición Plutón también nos puede mostrar, si queremos, o sea, porque alguien que tiene Venus en oposición Plutón es alguien que puede esconder bajo la alfombra, pues eso, las taras y heridas y traumas y patrones que están no funcionando en la relación de pareja, en las relaciones de amistades, en su propio disfrutar, en su propia autovaloración y en su propio empoderamiento en cuanto a autovaloración, porque ¿cómo puede haber autoestima y autovaloración si no hay empoderamiento? Entonces es interesante que el Venus esté en Leo, que nos habla de la autoestima y la autovaloración, pero esté en oposición con Plutón, como diciendo, si no hay empoderamiento, no puede haber autoestima. ¿Eh? Entonces es muy rica el jugo que saca el Venus en oposición Plutón, pero sobre todo es todo aquello que nosotros rechazamos con respecto a ocultar nuestros patrones en las relaciones, a ocultar nuestros deseos más ocultos, a limitar nuestra capacidad de disfrutar profunda y plenamente de todo. Por ejemplo, Venus en oposición Plutón, a nivel, por ejemplo, de disfrutar de una fiesta, Venus en Leo en oposición con Plutón en Acuario, el no saber disfrutar de una fiesta en compañía de nuestros amigos, Plutón en Acuario, en profundidad y poder hacer una fiesta bien profunda y que no sea superficial o que nos escapemos todos a través del consumo de alcohol o de sustancias. Y ahí escapamos todos y se acabó.
Entonces, pudiendo hacer una fiesta mucho más profunda, que es el futuro de las fiestas, ¿no? Venus en oposición Plutón también puede mostrarnos cuáles son las fiestas del futuro o cuál es la diversión del futuro. Venus en Leo en oposición con Plutón en Acuario, cuáles son los festivales o fiestas que podríamos hacer de manera que nos empoderásemos y estuviéramos más profundamente unidos y conectados y no todo el rato en un escapismo general, por ejemplo, y que haya una verdadera conexión. Entonces Venus en oposición Plutón nos llama a la verdadera conexión entre las almas, sobre todo porque viene de trígono con Neptuno y porque está en Leo. Entonces el Venus en oposición Plutón es súper rico, nos llama al empoderamiento personal, nos llama a darnos cuenta de todo eso. Sobre todo a todos aquellos que tienen un rechazo a ello. Entonces, aquel y con lo cual se nos confronta para que lo desarrollemos. Entonces, aquel que ya tiene una naturaleza de plutoniana venusina, pues se manifestará el Venus-Plutón en positivo. Entonces, disfrutará con mucha mayor profundidad. Claro, Venus oposición Plutón es voy al bosque y no disfruto del paisaje. Paso por ahí y no disfruto profundamente. En cambio, si tengo un Venus-Plutón armónico, ¡buah! Me flipo con las hojas, con cómo bailan las hojas con el viento, cómo suena el río. O disfruto con mis mascotas, o disfruto con la comida, o disfruto incluso haciendo gimnasia, ¿no? Porque una de las cosas que, por ejemplo, estoy descubriendo yo, ahora que he empezado a hacer entrenamiento más duro, haciendo flexiones y pesas y todo tipo de series que me dice mi entrenador, es el dolor-placer, que eso es muy Venus Plutón. El dolor-placer, pero es como un placer más profundo, que viene con un dolor de inicio, pero que al final te empodera y que al final se convierte en placer. Entonces, claro, como yo soy muy sensible y estoy muy abierto energéticamente, a mí cualquier ejercicio físico es como una asana de yoga. Entonces, yo hago ejercicios de fuerza porque van mucho mejor para quemar grasa y para generar musculación quemando grasa. Esto ya se sabe científicamente que es así. Entonces, claro, yo cuando hago flexiones, que me cuestan un huevo, pero cuando hago flexiones, noto como mi corazón empieza el chakra del corazón a generar mogollón de energía que se expande por todo el pecho. ¿Eh? Y cuando hago pesas, lo mismo. Es como que a través del ejercicio físico, si eres muy sensible y ya tienes un recorrido espiritual, abres los circuitos energéticos y la Shakti, la energía interna, se mueve que no veas. Y entonces, al final, hacer deporte o entrenamiento es como hacer meditación. Si lo haces desde un punto con una cierta apertura hacia los canales energéticos. Entonces, Venus en oposición con Plutón también es ese aceptar ese dolor, placer, pero que luego es placer. Es decir, por ejemplo, Venus en oposición Plutón es alguien que nunca se baña en el agua porque está fría. Bueno, pero supera esa fase y ponte en el agua porque a los 30 segundos ya no está fría y se acostumbra al cuerpo. Ese es el Venus-Plutón. Me atrevo, Venus en Leo también, me atrevo a meterme en el agua aunque esté fría. Yo me baño todos los días en el río y está fría el agua, pero me baño y me meto de golpe y me echo de golpe ya directamente. Y está fría, pero cada vez me duele menos. Y lo mismo con todo, con el entrenamiento físico, cada vez duele menos. Lo que cuesta es arrancar, lo que cuesta es comenzar, pero luego cada vez duele menos. Y ese tipo de cosas son las que nos enseña el Venus y el Plutón, ¿no? Que se puede profundizar mucho más en cosas que de buenas a primeras no dan placer, pero luego es un placer mucho más profundo y mucho más empoderado y de mucha mayor autovaloración, ¿no? Por eso Venus en Leo en oposición con Plutón en Acuario es como el poder de disfrutar, la capacidad para disfrutar plenamente de cosas que en principio rechazamos, pero que al final nos acaba empoderando y nos acaba llenando de autoestima y autovaloración. Entonces, el Venus, 10 de julio, Venus trígono con 10 de julio, Venus trígono con Neptuno. 11 de julio, Venus entra en Leo. 12 de julio,
Venus entra en oposición con Plutón, aunque tanto el trígono con Neptuno como la oposición con Plutón va a estar influyendo toda la semana y unos días después y unos días como todo, ¿no? Entonces luego viene Marte-Urano, que ya la semana pasada ya está influyendo Marte-Urano, porque es una posición mucho más lenta y mucho más trascendental y profunda. Entonces, ¿qué nos trae ese Marte-Urano? Bueno, Marte-Urano se pone exacto el día 14, el día 15 de julio, pero va a estar influyendo toda la semana y 2 semanas para adelante y 2 semanas para atrás. Entonces se pone exacto el día 15 de julio. Bueno, pues Marte, Urano en Tauro, va a ser la última vez que Marte va a juntarse con Urano en Tauro. Imaginaros lo que tarda, porque Marte tarda 2 años en dar la vuelta a la entera, ¿vale? Entonces, ya de aquí 2 años ya Urano va a estar en Géminis. Por eso es el último Marte-Urano en Tauro. Entonces, claro, Marte-Urano en Tauro a nivel Tierra, a nivel mundo, puede dar movimientos sísmicos, puede dar alteraciones de la naturaleza, porque la naturaleza de Marte en Tauro es hacer acciones pausadas, acciones estables, tomar decisiones hacia mi estabilidad, hacia un negocio que me dé el pan y cosas así, pero cuando está con Urano se tambalea completamente. Entonces, claro, Marte-Urano en Tauro nos habla de que la energía física, la energía de la decisión y la energía de la acción se junta con el rápido, veloz, transformador, revolucionario y cambiante e inesperado Urano. Entonces Marte enciende la mecha de Urano en Tauro. Entonces, por eso puede dar alteraciones en la economía, puede dar alteraciones en la madre tierra, puede dar cambios bruscos en nuestra vida, giros inesperados, nos puede volver un poquito más impacientes, porque hay una cierta brusquedad e impaciencia en la energía del Marte-Urano, pero a la vez es una energía muy fresca, muy juvenil, muy de atreverse a hacer cosas locas. Marte-Urano, entonces también es un momento de hacer cosas locas, de hacer ese gran viaje que nunca te atreviste a hacer, o esa gran inversión que nunca te atreviste a hacer, o ese gran negocio que nunca te atreviste a arrancar, ¿no? Porque Marte es como arrancar, Urano es lo nuevo y Tauro es el dinero, el negocio, la tierra. Pero no hace falta que solo veamos que esté en Tauro, porque eso limita mucho, sino que también podemos ver el Marte-Urano en sí mismo. Eso es algo también que hay que entender. Por ejemplo, y eso se ve mucho en cómo son en los planetas más lentos, ¿no? Por ejemplo, en los años 60-70 hubo Plutón-Urano en Virgo, pero no todo lo que se manifestó fue en Virgo, sino que hubo una explosión contracultural que se manifestó como buen Urano-Plutón, más allá de que estuviera en Virgo. Y el hecho de que estuviera en Virgo sí que facilitó y muchas cosas de Virgo, como por ejemplo la píldora anti-baby para que las mujeres pudieran liberarse sexualmente, etcétera, etcétera. Pero no es la única historia, ¿no? Entonces, el el Marte Urano tiene como todo muchos niveles, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres una persona muy zen y que tienes mucha paz interior, el Marte Urano no te va a dar de repente mayor impaciencia. Igual te da un poco más impaciencia de la que tú estás acostumbrado, pero dentro de la paciencia en la que tú ya tienes súper cultivada, el Marte Urano lo que sí que te puede dar es un impulso para tomar una decisión hacia un cambio en tu vida. ¿No? Entonces, claro, como Tauro habla de todo aquello que es lo más estable, Marte-Urano puede encender las mechas de una cierta inestabilidad, incluso a nivel mundial. Entonces, podría tener algo que ver con alguna desestabilización con la economía o con la madre tierra, sobre todo. Y entonces, pero lo que decíamos, o por ejemplo, Urano-Neptuno en los años 90 estaba en Capricornio, pero no solo se manifestó en lo capricorniano, sí, se manifestó con el fin del comunismo y la caída del muro de Berlín y el cambio total de sistema político mundial, sí, pero también Urano-Neptuno se manifestó en nuevas canalizaciones de los pleiadianos, en que se nos empezó a hablar de una espiritualidad muy futurista, muy galáctica,
en los años 90 o la aparición del cine independiente o de la música independiente. Y eso no tiene mucho que ver con Capricornio. En todo caso, Capricornio estaba ahí como ayudante de la manifestación del Urano-Neptuno. Y entonces los signos tierra son signos de manifestación o sea, por un lado, el signo tierra es un signo que condiciona que vaya por ahí, es decir, lo capricorniano pues, sería la política, las estructuras, la disciplina y los objetivos, pero por el otro lado, Capricornio en sí mismo es un manifestador de los arquetipos que estamos hablando, que son Urano-Neptuno. Entonces, cuando está Marte Urano en Tauro, también lo que hace, por un lado, sí, trabaja con la economía, trabaja con la tierra, trabaja con todo aquello que nos da estabilidad, con nuestros recursos. Sí, pero a la vez, siendo un signo de tierra, lo que facilita es la manifestación del Marte Urano, en esencia, más allá de que esté en Tauro. ¿Y qué significa que Marte y Urano estén juntos? Ostras, pues son dos energías muy independientes, muy de lo pionero, porque fijaros como Aries es el que abre caminos. Por ejemplo, Alemania es del signo Aries y siempre ha sido pionera, por ejemplo, en automovilística, en coches, en tecnología, en filosofía, en música clásica e incluso, por ejemplo, en las primeras, por ejemplo, manifestaciones para luchar contra el intento de instauración del NOM a partir del 2020, con todo lo que pasó, las primeras eran en Berlín, no sé si os acordáis, en 2020, que habían manifestaciones en Berlín. Y luego cuando pasó lo de los pasaportes, también las primeras son en Berlín. Lo que pasa es que a Aries le cuesta tener continuidad, o sea, que se cansa. Entonces ya, luego ya no. Pero al principio suelen ser los que abren camino. Entonces tanto Acuario, tanto Urano como Marte nos hablan de lo nuevo, de abrir caminos, de algo que es independiente, que es algo lleno de juventud, de vida, de explosión. Entonces nos puede hablar de una explosión revolucionaria también. Puede haber con Marte-Urano algún tipo de protestas, que Urano en Tauro hasta ahora nos ha traído muchas protestas del primer sector, porque Tauro es la agricultura y la tierra y los tractores y todo eso, ¿no? Marte, Urano en Tauro también puede haber una revolución con respecto a lo del el ecologismo y tal, ¿no? Porque hay un ecologismo de la luz y un ecologismo que es falso ecologismo para llevarnos al huerto, ¿no? Por ejemplo, hay un ecologismo que es de verdad, que es que haya menos contaminación, el cuidar los animales, el cuidar los bosques, el cuidar la calidad del aire. Ese es un ecologismo real, pero hay un falso ecologismo, que es la Agenda 20, etcétera, etcétera, que no quiero decir más, que es un ecologismo falso porque en pos de, por ejemplo, cuidar la tierra, lo que hacen es bloquear a los agricultores y en realidad en vez de cuidar la tierra, lo que hacen es llenar la tierra de paneles solares en España, por ejemplo, ¿no? O sea que, y nos hablan del cambio climático que ellos mismos generan con lo de las rayas en el cielo. Por ejemplo, hoy yo me he levantado y han fumigado lo que no está escrito con X, todo de rayas de todos tipos. Y entonces, pues Marte, Urano en Tauro también podría ser el inicio de una revolución en contra de las fumigaciones, que igual iría siendo hora de que nos levantáramos contra este tema. No lo sé. Lo que pasa es que yo no estoy muy activista. ¿Por qué no estoy muy activista? Pues porque veo que hay tanto matrixiado que no sé si vale la pena luchar en un sentido directo a lo que está sucediendo, sino a la causa de lo que está sucediendo, que es que estamos en una masa de matrixiados. Entonces yo siempre digo que está habiendo una división entre una masa crística y una masa de matrixiados. Está habiendo una división de almas, pero claro, mientras haya esa masa de matrixianos, los matrixianos, van emanando negatividad y claro, luego tenemos lo que tenemos. Entonces, claro, ¿por qué voy a luchar contra las fumigaciones si en realidad las personas humanas están constantemente fumigando mierda tóxica?
Y ese es el dilema en el que yo me encuentro con el tema de salir a la calle, porque voy al efecto, pero no voy a la causa. Entonces, la causa es algo mucho más complejo, ¿sabes? Entonces, pero sí que podemos utilizar herramientas espirituales para frenar las fumigaciones. Porque salir a la calle es que no nos van a hacer caso, nos van a tratar de frikis, van a decir que es mentira y que somos unos negacionistas y que no sé qué. Es que entonces al final es exponerse ante millones de matriciados que te van a insultar y que no te van a entender. Entonces, más que salir a la calle contra lo de las fumigaciones, sería hacer otro tipo de cosas. Pero es que, claro, enviar cartas masivas a los ayuntamientos o a los... Cuando son ellos lo que lo hacen, siempre te lo van a negar. Entonces al final la única manera que yo veo que esto cambie es conforme vayan entrando las altas vibraciones y que entre todos llenemos los cielos de llama violeta o de energías espirituales. Es que al final el único cambio que yo veo aquí posible es el cambio espiritual. Acordaros también que está mi nuevo single, Tierras de Druidas, Pedro Redes, el cuarto nuevo single, que lo podéis ver en YouTube y en Spotify. En el inicio del canal, lo podéis ver también debajo en la descripción y lo podéis ver también al final de este vídeo, ¿vale? Pues venga, ¿qué más? Además, cuando el Marte y Urano estén exactos, el Sol ya estará en sextil. O sea, el Sol está en sextil con ellos durante bastante tiempo. Esta semana. El Sol va a estar en sextil con Urano y con Marte. Entonces, bueno, eso ayuda a que también estemos nosotros con una mayor apertura para el cambio, una mayor apertura para el despertar, una mayor apertura para tomar decisiones locas desde nuestra propia voluntad y no solo desde nuestro propio Marte, el que ejecuta y ya está, ¿no? El Marte necesita que el Sol le dé las instrucciones y el hecho de que el Marte Urano en Tauro esté en sextil con el Sol toda esta semana y la siguiente también ayuda a que nos llegue toda esa información de nuevas formas de accionar, porque al final Marte recibe instrucciones de Urano y da un despertar a Urano de acciones mucho más revolucionarias y mucho más acuarianas. Entonces, el Marte-Urano en sextil con el Sol va a ayudar a todo eso, ¿no? Entonces, y es que además están en sextil con Saturno. Llega un momento que hay un triángulo armónico. Llega un momento que hay un triángulo armónico entre el Sol, ¿veis? El día 11, por ejemplo, está el Sol en 19 grados, en sextil con Marte-Urano, y por el otro lado, Marte-Urano en sextil con Saturno en 19 grados. Entonces, claro, y el Sol se pone en trígono con Saturno a 19 grados el día 11. Entonces es muy interesante esto porque, claro, es como el Saturno en Piscis, que está retrógrado, que nos habla de intentar manifestar en el mundo aquellos que son nuestros ideales, y el Sol en Cáncer, en trígono con Saturno en Piscis, nos ayuda a emocionalmente, al menos a nivel del mundo emocional, porque el Sol está en Cáncer, que es muy de regresa a ti, es muy de siéntete tú, es muy del refugio interno, es muy sensible, en trígono con Saturno en Cáncer, dándole una estructura a la manifestación de nuestros sueños, y como están en triángulo con Marte-Urano, pues Marte-Urano a lo mejor lo que hace es ejecutar ese cambio que movilice aquello que parecía inmóvil para la manifestación de nuestros sueños e ideales. Y entonces es muy interesante, ¿no? Que esté el Marte, Urano, en sextil con Saturno, y el trígono con el Sol, y el Sol en sextil con estos, entonces se hace un triángulo aquí
maravilloso, ¿eh? Que por el otro lado, y entonces el Marte Urano puede llevar a la ejecución de nuestros sueños e ideales y de aquello que realmente queremos desde lo más profundo de nuestra alma. Sol en Cáncer, trígono con Saturno en Piscis, pues dale una manifestación a aquello que sueñas y ejecútalo ya. Y no solo ejecútalo ya, es decir, que tú tomes la decisión, sino que la vida tome la decisión. Es decir, que muchas veces el Marte-Urano no solo es que nosotros tomemos la decisión, sino que se aceleran los eventos para que aquello que anhelamos se produzca. Por ejemplo, yo y Marta y yo anhelamos una casa en Asturias. Sol en Cáncer, casa, ¿no? Venimos de una luna nueva en Cáncer, de una nueva casa, en trígono con Saturno en Piscis, la manifestación de tus ideales y el hecho de que esté en Marte-Urano puede acelerar el proceso de que esa casa se manifieste. En Tauro. Y además una casa estable, porque es en Tauro. Entonces, eso, o sea, por un lado el Marte-Urano es una ejecución que uno toma de manera personal, pero también un Marte-Urano es un acelerador de eventos que vienen hacia nosotros para ayudarnos a manifestar nuestros ideales. Y también hay una posición muy bonita que es el Mercurio sextil Júpiter, que además está en trígono con el nodo norte en Aries, ¿eh? Mercurio en Leo, que se pone en sextil Júpiter exacto tal día como hoy, o sea, incluso mañana, o sea, el 8 de julio, se pone exacto Mercurio trígono Júpiter, pero va a estar unos cuantos días activo todavía, hasta el, diríamos, 13, 14 de julio, el Mercurio trígono Júpiter, y eso es muy buen momento para, por ejemplo, para lanzar un curso o para lanzar algo, un proyecto o para comenzar unos estudios, y Mercurio sextil Júpiter que también nos ayuda un poco, además Mercurio en Leo, en sextil con Júpiter en Géminis, pues Mercurio en Leo, o sea, es como quiero aprender un curso que tiene que ver con mis talentos y entonces Júpiter en Géminis es guau, encuentro al maestro perfecto para ello. Mercurio sextil Júpiter también es que lleva nuestra mente más allá de nuestras fronteras, abre nuestra mente, nos permite conectar con la mente superior y estar abiertos a eso. Entonces también es un pensamiento más optimista, más positivo, más expansivo, más de alta vibración y nos permite también pensar en temas elevados, aunque Júpiter en Géminis a veces también está un poco reducido, ¿no? Pero sigue siendo Júpiter. Y bueno, va a seguir activo el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, que ya hemos comentado muchas veces lo que es. Bendiciones transpersonales y espirituales hasta el mes de diciembre, que es un poco las energías de la nueva era y de los nuevos paradigmas. Así que si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Un abrazo desde los ríos y las rías de Rías Baixas en Galicia. Hasta pronto.